el problema 1 de la evaluación que tuvimos de termodinámica hace unos días. La primera pregunta es: ¿cuáles son los parámetros termodinámicos que caracterizan el estado de un gas? Es decir, yo tengo un gas encerrado en un recipiente, los parámetros que lo van a caracterizar son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, es decir, la cantidad de materia que yo pueda tener. Esos son los parámetros que caracterizan el estado del gas. La presión la puedo medir en la atmósfera, la puedo medir en milímetros de mercurio, la puedo medir en pascal. El volumen lo puedo medir en metro cúbico, en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, la puedo medir en litros. La temperatura la puedo medir generalmente en grados Kelvin, y este es el número de moles que me va a indicar de alguna manera la cantidad de materia que yo puedo llegar a tener medida en el número de moles. El punto 2 explique qué es una transformación termodinámica. Resulta ser que uno de esos parámetros, presión por ejemplo, que se encuentra a cierto valor, puede sufrir una transformación yendo a tener otro valor, que es el valor P sub 2. Cambió, por ejemplo, puede cambiar de una atmósfera a 2 atmósferas. Generalmente las transformaciones termodinámicas yo las grafico. Si yo voy a graficar presión y temperatura, esta gráfica es de este estilo. Una transformación termodinámica va a comenzar en un estado 1 y va a ir a un estado 2. Acá la presión y la temperatura han variado, aumentó la temperatura, la presión ha bajado, puede darse una situación distinta, depende del material, depende del gas, depende de las circunstancias, pero básicamente lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que una transformación termodinámica es un proceso en el cual cambian algunos de esos estados y otros se mantienen constantes. Vamos a el problema 3. El problema 3 es muy sencillo. Dice: un gas experimenta un proceso isotérmico. Si el gas experimenta un proceso isotérmico, la temperatura se mantiene constante. Esta es la característica del proceso isotérmico. La temperatura se va a mantener constante. Un proceso isotérmico. La temperatura se mantiene constante. Pasando de un estado 1, acá me está diciendo que el estado que está pasando mi gas es el estado 1, y me dice la presión. Me dice que la presión es 2 atmósferas. Pasa del estado 1 y me dice el volumen. El volumen 1 es de 10 metros cúbicos. Es decir, el estado 1, caracterizado por el número 1, es el estado inicial, la presión es 2 atmósferas, el volumen es 10 metros cúbicos. Y pasa a un estado 2, o a un estado 2, en que la presión P sub 2, ¿sí?, no la conozco, estado 2, de 10 atmósferas, disculpen, de 10 atmósferas, y el volumen es de 10 metros cúbicos. El volumen 2, el gas experimenta un proceso
de una presión de 2 atmósferas, un volumen de 10 cúbicos, y a una presión de 10 atmósferas y un volumen que no lo conozco, es desconocido. ¿Cuál es el número? Me dicen, ¿cuál es el volumen nuevo? Bueno, como el proceso es isotérmico, recordamos cómo hemos resuelto este problema. Yo tenía una presión P1, un volumen V1, el número de moles, RT, tenía la ecuación de los gases, P2, el volumen B2, el número de moles, R, T, dividíamos miembro a miembro esto se iba porque eran iguales, me quedaba que P1 por B1 es igual a P2 por B2, recordemos que esto es B1, esto es B2, esto es igual a 1, entonces P1 sobre P2 es B2 sobre B1. Bueno, mi incógnita es B2. Este B1 que está acá lo paso al otro lado, va a quedar P1 sobre P2 por B1 es igual a B2. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. B2 va a ser igual a P1, que es la presión 1, 2 atmósferas, por B1, que es 10 metros cúbicos, sobre P2, que es 10 atmósferas. Esta se va con esto, me queda 2 por 10, 20 metros cúbicos, sobre 10. Entonces me va a quedar que el volumen es de 2 metros cúbicos y el problema está resuelto. Entonces recordamos que hemos pasado por un proceso isotérmico en el que el estado 1 estaba caracterizado por una presión P1, un volumen B1. El estado 2 está caracterizado por una presión P2, una presión P2 de 10 atmósferas. Al volumen 2 no lo conocía, y bueno, hemos resuelto esto con la ecuación de estado, P1 por B1 igual a N por RT, P2 B2 NRT, divido mi miembro a miembro, me queda esto, y ahí encuentro que esta es la ecuación que gobierna. La voy a escribir acá más claro, P1 sobre P2 es igual a B2 sobre B1. Esta es la ecuación que gobierna un proceso isotérmico, la hemos deducido de acá. Vamos al problema 4. El problema 4 dice: un gas se encuentra ocupando un 3 metros cúbicos a una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, me está dando mis condiciones iniciales. 1, un volumen de 3 metros cúbicos a una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Esta la vamos a pasar a una temperatura Kelvin. 30 más 273. 30 más 273, lo hago el calculito. Recordemos que lo vamos a tener que pasar siempre a grados Kelvin. 30 más 273 me da 303. Entonces la temperatura 1 es 303
grados Kelvin. Dice, el gas se encuentra ocupando 3 metros cúbicos, acá está, a una temperatura de 30 grados centígrados y a una temperatura T1, ¿sí? De 30 grados centígrados y va a pasar un volumen B2 de 6 metros cúbicos, a una temperatura T2 que la desconozco. Bueno, ¿qué tipo de transformación estamos hablando? Estamos hablando de una situación en que cambia el volumen, pero no cambia la presión. Entonces vamos a jugar con la ecuación de estado. P por B es igual a N por R por T. N y R no cambia, T1 cambia, B1 cambia, pero la presión no cambia. P, B2 es igual, el número de moles no cambia, R no cambia, pero la temperatura T2 sí cambia. Entonces, si yo divido miembro a miembro esto, N y R se van, la presión se va, entonces B1 sobre B2 es igual a T1 sobre T2. Bueno, de acá despejo mi incógnita. Esto es B1 por T2, esto es igual a B2 por T1. Acordémonos que esto es T2, que es lo que yo estoy tratando de calcular. T2 va a ser igual a B2 por T1 sobre B1. B2 es 6 metros cúbicos, T1 es 303 Kelvin, B1 es 3 metros cúbicos, metro cúbico se va con metro cúbico, la mitad de 3 es 1, la de 6 es 2, me queda 2 por 303, 2 por 3 es 6, 2 por 0 es 0, 2 por 3 es 6, 600 Kelvin. Esa es la temperatura T2 en este proceso, que es un proceso que es ISO. Es un proceso que tiene el nombre en el cual tiene la misma presión, es isobárico, la misma presión. Si ustedes no recordaban la formulita esta, la pueden deducir de acá. Recordemos que la ecuación que gobierna el problema es P por B es igual a N por R por T, P por B, N por R por T. Divido miembro a miembro, la presión se va y lo que me va a quedar acá constante, se me va la presión, porque la presión es constante y me queda esta expresión, y de ahí pasaje de término B1 por T2, B2 por T1, puedo despejar quién es mi T2 y esto es 600 Kelvin. A partir de la expresión P por B, me dice el punto 5, P por B es igual a N número de moles por R por T. Entonces encontré la expresión que gobierna un problema isotérmico, o sea que esto se va a mantener constante, esto se va a mantener constante y esto va a cambiar. P1 por B1 es igual a N por R por T, P2 por B2 es igual a N por R por T. Bueno, puedo dividir miembro a miembro esto se va, entonces me va a quedar P1 por B1 igual a P2 por B2. Recordemos que esto es 1, entonces P1 por B1, vuelvo a repetir, P2 por B2
y esta es la ecuación que va a gobernar un proceso. Lo escribo acá: P1 por P sub 2, B sub 2 sobre B1. Esta es la ecuación que va a gobernar un proceso que es isotérmico, en que la temperatura se mantiene constante.